¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a María Florencia Alegre, Flor Alegre, hablando de lo que es el activismo gordo, y lo digo con total normalidad y naturalidad, porque bueno, la sociedad ha diseñado un parámetro estético de años, que influye cotidianamente, ¿no? Influye en la mesa de un bar, en el asiento de un avión, en la ropa, bueno, en todo lo que significa la convivencia, en el derecho de admisión, muchas veces por el aspecto, ¿no? Que se da en locales, en fin. Y hay una lucha que ha encarado Flor desde hace tiempo, de terminar con esto, ¿no? Y que todos somos absolutamente iguales, altos, flacos, petizos, gordos, morochos, no morochos, rubios, en fin. Bueno, y prácticamente, bueno, le vamos a preguntar a ella, ¿no? Pero es una tendencia que se está dando en el mundo, o por lo menos en algunos lugares del mundo, ¿no? Enseguida Flor Alegre con nosotros. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, contenta. Un gusto tenerte acá. Gracias por invitarme. No, por favor. A ver, ¿lo sufriste, lo padeciste de chica? ¿Padeciste el tema de la gordura? ¿Lo sufriste? ¿De qué manera? Yo lo empecé a padecer, no desde que nací, sino cuando el resto me lo empezó a marcar como que era algo negativo. Yo me acuerdo que cuando era niña, por ejemplo, yo bailaba, jugaba, corría, hacía todo lo que hacía una niña, me divertía y no tenía como un conocimiento de cómo era mi cuerpo. Cuando entro en la escuela y cuando también cuando de niña empieza a aparecer en más lugares, empiezo a recibir comentarios a mí o a mis padres, a mi madre, sobre cómo era mi cuerpo, sobre que estaba mal, sobre que era muy gordita, que tenía que bajar de peso, sobre que no tenía que comer tal cosa. Y todos esos comentarios, como que ahí empecé a caer en la cuenta que mi cuerpo estaba mal. Yo antes de eso no lo sabía. Antes de eso yo no sabía que mi cuerpo estaba mal. Empiezo a aprenderlo por los comentarios, por los mensajes y por también una gran falta de representación en todo lo que consumía como niña, ¿no? Viste, la tele, los dibujos, no había. Sí. Entonces en ese momento empiezo a padecer mi cuerpo, no por mi cuerpo en sí, sino por lo que mi cuerpo representaba en la sociedad, en esta sociedad actual. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siempre, por muchísimo tiempo pensaba, ¿qué hubiese pasado si hubiese nacido flaca? Y mi vida hubiese sido mucho más fácil en muchos aspectos. No sé si completamente todo, uno nunca sabe qué hubiese pasado. Sí. Pero siempre pensaba que hay un montón de situaciones que no hubiese vivido y me culpabilizaba a mí por haber nacido con ese cuerpo, cosa que no tenía ningún poder sobre eso, ¿no? Y lo que terminé después del activismo, después empiezo a pensar que no era mi cuerpo el problema, sino el significado que mi cuerpo representaba en esta sociedad. Y eso desde chica ya empieza a ser marcado a través de médicos, de mis compañeros, de docentes, del entorno. ¿Bullying sufriste? Sí sufrí, pero no como otras personas han sufrido, ¿no? O sea, nunca pasó de que, no sé, hay chicos que no se le pegan, por ejemplo. Nunca me pasó eso. Sí de estar aislada, sí de estar sola, de ser ignorada, mucho de eso. Y bueno, el tema de esto, de ser gorda, de que me lo digan, que me expongan, la burla, el chiste y todo eso sí, lo viví. ¿Y discriminación por tu cuerpo también? Sí. La discriminación, cuando era chica lo que yo más percibía era el tema de que me lo digan como algo negativo, tipo que marquen mi cuerpo como algo negativo.
Pero creo que el primer choque con la discriminación que me doy de forma más consciente es cuando yo entro a la adolescencia y quiero buscar ropa. Y por ejemplo en esa época estaban los floggers y estaban los chupines, por ejemplo. No había chupines de mi talle, no había chupines de colores de mi talle, no hacían eso para gordas. Entonces es toda esa cuestión social que se dio en ese momento, que la ropa era muy importante, era como que la ropa marcaba de qué grupo pertenecías y todo eso. No existía esa posibilidad para mí y para otras pibas gordas. Entonces cuando me empiezo a chocar en esto de no conseguir ropa en ningún lado, que me miren de arriba abajo y me digan no, para vos no, o otras mentiras de tipo, justo vendimos el último talle que teníamos, que era como que siempre se vendía el último, ¿viste? Sí. Siempre todo eso se fue marcando y el problema que me terminaba pasando es que era un constante rechazo que terminaba generando que odiaba mi cuerpo, yo realmente lo odiaba, y lo que terminaba haciendo después de comprar ropa, o de intentar comprar ropa, que debería ser una experiencia agradable, era teniendo conductas negativas hacia mi propio cuerpo o queriendo generar conductas restrictivas, por ejemplo, no sé, no voy a comer más durante todo el día, por ejemplo, o mañana arranco el gimnasio y me interno en el gimnasio, o no voy a comer nunca más, no sé, un alfajor, etc. Y todo esto desde un lugar de odio hacia mí, ¿no? De como un castigo, de como no soy flaca, tengo que hacer todo esto para poder vestirme, para poder ser parte, que era mucho eso, ¿no? El ser parte de algo. Es decir, padecías y sufrías en tu autoestima, fundamentalmente, ¿no? Sí, ¿Te sentías culpable vos de eso? Yo sentía que yo estaba mal, o sea, que estaba mal y que no me esforzaba lo suficiente cuando sí me esforzaba un montón. O sea, las personas gordas sabemos de esfuerzo. Realmente, no sé, la cantidad de veces que salía a caminar, a correr, el no comer lo que el resto de mis amigos comen, el no ir a fiestas por no comer algo, que en definitiva eso termina siendo un trastorno de la conducta alimenticia muchas veces, ¿no? Cuando ya eso te gobierna, cuando el no comer, la alimentación, el exceso de actividad física te gobierna más que el placer en sí de disfrutar tu vida, es llevando a un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, sí, yo me sentía culpable, me sentía horrible, me odiaba. Y bueno, sí, claramente como resultado tenía muy poca autoestima, ¿no? ¿Y cómo y cuándo fue el clic que vos hiciste para decir, bueno, yo de odiarme quiero tratar de ser feliz como soy? Es decir, ¿cuándo fue ese clic que...? Bueno, en mi historia personal me pasó que en un punto yo bajé mucho, fui a un nutricionista, bajé muchísimo, bajé 14 kilos en 1 o 2 meses, me desconocía totalmente en mi propio cuerpo, pero sí percibí lo que era la aceptación. Toda esa aceptación que no había percibido de mi entorno la recibía cuando estaba más delgada. Llegué a bajar 22 kilos, me acuerdo, en ese momento. Cuando veo las fotos de antes, para mí estaba demasiado flaca. O sea, realmente no me gustaba cómo me veía. Pero socialmente era constantemente que alguien me diga qué linda que estás, qué bien que te ve, que, no sé, siempre halagos, ¿no? Y la atención también. Lo que pasa mucho a las personas gordas es que somos invisibles, generalmente. Entonces, cuando pasé a bajar de peso y era visible, me escuchaban. O sea, hasta en eso, ¿no? Me proponía algo y me escuchaban. En ese proceso, sí, mi autoestima mejoró un poco, pero fue una autoestima media engañada, porque por dentro yo pensaba, ¿qué pasaba antes, digamos? ¿Por qué todo esto yo no lo vivía antes? Todo esto sin saber sobre el activismo, ¿no? Claro. Una niña que nunca había escuchado de activismo ni nada, sino que lo único que percibía es que cuando bajó de peso, accedió a un montón de cosas que hace 1 año no accedía.
Y eso me ayudó también a un poco generar un poco más de autoestima en el sentido, no el bajar de peso, sino el saber que existía la posibilidad de que me escuchen. O sea, el bajar de peso no, sino que existía un universo donde podía ser escuchada. Lamentablemente yo en ese momento estaba con una dieta muy, muy estricta, con muchísimo gimnasio, o sea, y la estaba pasando mal. Mi vida era estar flaca, era lo único que hacía. Y me llevaba todo el tiempo, o sea, la mayoría de la semana me llevaba a estar en eso. Me imagino que capturaba tu cabeza también. Sí, sí, constantemente. O sea, no solamente tu cuerpo, sino pensar permanentemente en eso, ¿no? Como una obsesión. Yo sabía, yo podía ver, ahora ya no consumo pollo ni eso, pero por ejemplo, yo podía ver un filete de pollo y sabía cuántos gramos tenía porque ya estaba tan acostumbrada a pesarlo. Ajá. Sabía cuántos gramos podía tener una manzana, cuánto... O sea, realmente ya estaba tan entrenada en calorías, en calorías, en los gramos, en las cantidades, que es un horror en cierto punto, ¿no? O sea, porque alguien tiene que saber, si no trabajás de eso, ¿por qué tenés que saber eso? O sea, las proteínas, grasas saturadas, grasas... No, sí, lo sabía todo, ahora ya medio que ya por suerte me olvidé. Bueno, en ese proceso de bajar de peso y todo eso, llega un punto en el que yo nunca en mi vida me dijeron estás en mantenimiento, nunca llegué a ese peso ideal que tenía que llegar, incluso aunque estaba muy flaca, nunca llegué. Pero a un punto ya me había cansado, ya habían pasado como 2 años de una dieta muy estricta y ya en realidad todo termina cuando yo estaba con la dieta esta estricta. Iba al gimnasio todos los días, entrenaba para baile porque yo competía en hip hop. Y no consumía muy poco carbohidrato, muy poco nada. Mi cuerpo dijo basta y me desmayé. Y cuando me desmayé, me empezó a agarrar vértigo. Yo ya había tenido ataques de pánico de chiquita sin saber que eran ataques de pánico, pero empecé a desarrollar más ataques de pánico. No podía salir de mi casa porque me daba miedo desmayarme en el medio de la calle. Y aparte no podía caminar en línea recta, o sea, tenía un vértigo re fuerte. Entonces ahí fue como, bueno, mi cuerpo me está diciendo que pare, básicamente. También tampoco pude seguir, o sea, como que por más que quería hacer actividad física, no podía caminar en línea recta, así que no aguantaba. Y entonces cuando empiezo a dejar de hacer todo lo que estaba haciendo, empiezo a engordar. Y en ese transcurso, o sea, eso personalmente, socialmente, o en redes sociales lo que me pasa es que empiezo a ver algunas nutricionistas que tenían otra mirada no restrictiva, de la no dieta, por ejemplo. Empiezo a ver a modelos plus size y me encuentro con el activismo gordo. Y cuando me encuentro con el activismo gordo fue leer mi vida en palabras de otra persona, cuando yo pensaba que solo me pasaba a mí. Claro. Porque esto no lo podía hablar con otras personas. Entonces, en ese momento, me acuerdo que fue unas vacaciones de enero, que bueno, yo con mi mamá, que a las 2 habíamos estado a dieta toda la vida, me acuerdo que un día le digo, yo no voy a castigarme, y esto fácil, no me voy a castigar más por ser gorda, no me voy a castigar más por haber nacido gorda. Y la dieta, en ese momento, la restricción, era un castigo. Yo lo hacía no como algo saludable, como un castigo. Era un castigo, y también llegó no solamente a digamos, a lo que vos llamabas me ignoran, sino que hasta el desprecio, ¿no? Porque muchas veces se dice o el negro de mierda, o la gorda de mierda, o el gordo de mierda, el judío de mierda, es decir, eso también lesiona la autoestima. Totalmente. ¿No? O la cara de asco, uno, ahora ya lo ignoro, pero el ir por la calle y como percibir cara de asco, de que te miren y te vean con cara de asco, es como, sos una niña, o sea, sí, te entiendo. Sos una niña y te están haciendo, como, ¿por qué? No hace falta, no es necesario. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Y después contame qué es el activismo gordo, qué pasa con la ley de talles, si esto está cambiando en el mundo, qué opinás de del bombardeo de las promociones para bajar de peso, de los programas incluso de televisión que se han hecho en este sentido. Vamos a hablar de esto y de tus seguidores también. Bueno. Enseguida con Flor Alegre aquí en Perfiles.
Bueno, seguimos con Flor Alegre, que se siente muy alegre de estar aquí, ¿no? Y eso me parece que después lo vamos a dejar para el final, ¿no? Pero, ¿qué es el activismo gordo, por ejemplo? Bueno, el activismo gordo es un movimiento Sí. que arranca hace mucho tiempo, en los años 70 en realidad, ya se viene bastante tiempo. Viene de la lucha, o sea, como que es una parte de la lucha por la diversidad corporal, está dentro de lo que es la lucha por la comunidad LGTBIQ+, viene de toda esa lucha feminista, ¿sí? O sea, no es ajeno a eso, sino que es parte. Y el activismo gordo lo que tiene varias cosas, pero en principio más que nada es cuestionar qué cuerpos son válidos y qué cuerpos no, por qué hay cuerpos que son más válidos que otros, y en lo posible desmantelar esa división de cuerpos que existe. Es una lucha, digamos, una batalla contra la propia sociedad que está imponiendo tal vez algún modelo estético, ¿o no? Sí, es una lucha contra ideales y no tanto es las personas en sí que lo van llevando, sino las industrias que lo promueven, ¿no? Hay muchas industrias que ganan mucha plata a partir de lo que nos pasa a todas las personas con los cuerpos, no solo los gordos. Entonces, sí, es un movimiento y una lucha bastante compleja, te digo. Sí. Pero bueno, no solo es eso, sino también es valorizar, o sea, primero es cuestionar qué cuerpos son más válidos que otros y después hacer una lucha también de valorizar a los cuerpos gordos como son, ¿sí? O sea, esto que veníamos hablando, que cuando sos gorda te ignoran, el activismo gordo en gran parte viene a decir, sí, sos gorda y sos válida, tal como sos. Eso, y también se lucha mucho por la despatologización de los cuerpos gordos, que es una de las mayores problemáticas que tenemos las personas gordas. Bueno, hablando de este tema de las industrias, bueno, existe una ley de talles, ¿no? Y hay pocos lugares donde encontrás ropa, por ejemplo, gitana en la peatonal, que es full size, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre con este tema, ¿no? Porque tienen que ir específicamente a un lugar para conseguir tu ropa, por ejemplo, sí, ¿no? Y ahora. Y ahora. Sí. Lo que pasa con la Ley Nacional de Talles es que está reglamentada, sí, pero no está implementada. ¿Por qué? Porque falta que se realice la tabla de talles, SUNITI, que lo que establece esta tabla es que todos los talles estén referenciados a esta tabla. ¿Cuál es el problema? Que en realidad no exige a los locales que tengan todos los talles. Por eso la ley esta para mí es como un primerísimo paso a la ampliación de derechos, pero sí lo que hace la ley es reconocer la diversidad corporal a través del censo de cuerpos que se estuvo haciendo, que ya terminó, y decir, ¿y por qué esto? Porque durante esta batalla la viene llevando mucho Anybody, es una organización que tiene más sede en Buenos Aires, pero venían trabajando mucho el tema de la ley de talles. ¿Y qué pasa? Una de las excusas que decían es que no hay gordos, o sea, que no hay gente que se vista con esos talles, o que los gordos no se van a vestir con ropa colorida, por ejemplo. Entonces, el censo lo que viene a hacer es decir, sí existen estas personas, y son todas estas, y estos son los talles de Argentina, ¿sí? Entonces, con la Ley Nacional de Talles lo que se hace es, todos los talles que se importan y que se venden acá en Argentina, que se producen, también de indumentaria y calzado, van a estar referenciados a esa tabla. ¿Qué pasa? Esa tabla todavía no existe. Bueno. O sea que no está, falta. ¿Fue un avance el large, el medium, el XL, el XXL? ¿Fue un avance, te parece, o no? ¿O todavía falta mucho? Es un avance, pero falta un montón. ¿Qué pasa? Yo la verdad es que estoy muy ajena a la situación de los locales comunes, vamos a decirle. Sí. Yo no voy por la peatonal y entro a cualquier local, porque ya estoy cansada de que me miren de arriba abajo y me digan, no, para vos no, o perder mi tiempo, o que me vienen con asco, o todas esas cosas. No tengo ganas, no tengo ganas. Entonces yo voy directamente a los lugares que yo sé que tienen talles. ¿Cómo sé que tienen talles? Sí, en sus redes sociales trabajan con modelos plus size, o tienen un maniquí gordo,
o de alguna forma lo exponen, ¿no? Pero si no lo tienen, no me arriesgo, ¿sí? A ver, ¿qué rol tienen los padres y los educadores para evitar este tipo de discriminaciones que se han dado, en tu criterio? Para mí es fundamental. Yo tuve suerte de que mis viejos son mis viejos. Si bien fue un proceso difícil para toda mi familia, incluyéndome para mí, ¿no? Porque fue el encontrarme con el activismo gordo fue también duelar una idea de cómo iba a ser mi vida. O sea, toda mi vida era bajar de peso. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no necesito bajar de peso para poder empezar a vivir mi vida, porque la realidad era eso, empieza todo. Es un proceso raro, difícil, donde no sabemos dónde estamos, porque el objetivo de vida que teníamos no está más. Claro. Y fue un proceso difícil el entender esto de, no, bueno, soy gorda y ya está. Y soy gorda y soy saludable también. Y claro, no, porque hay una creencia de que estás enferma. Claro, entonces, por ejemplo, la mayor preocupación de mi familia era el tema de que me enferme, digamos. Y sin embargo, desde que vengo trabajando en el activismo y de que vengo desarrollando también una alimentación más sana. ¿Y por qué es más sana? Porque no lo hago como un castigo. O sea, yo me alimento bien, pero porque quiero alimentarme bien, porque es necesario, no porque me odio. Y ese cambio de paradigma de cómo comemos, de cómo como, es mucho más sano. Y bueno, trabajar y derribar todo eso fue un proceso. Pero sin embargo, mi familia me acompañó y me apoyó en todo esto. Claro. También tiene que ser un trabajo de los educadores, ¿no? De los maestros, de los profesores. Bueno, cuando yo iba a la escuela, sufría discriminación también o burlas por parte de docentes. Y uno te sentía desamparada directamente. O sea, mi lugar era siempre la biblioteca. Entonces, a partir de ahí, leía un montón. Era mi espacio de refugio. Pero primero hay cosas importantes. No solo en el accionar, o sea, no solo en educar para evitar la discriminación, para trabajarla, para ponerla en palabra y decir, che, la discriminación termina siendo una vulneración de derechos, en cierto punto. No, es una vulneración de derechos. Y no solo eso, sino también cuando se ve una situación de discriminación, accionar, ¿sí? O sea, hacer algo y no quedarse como espectadora, porque tal vez esa niña está realmente esperando que alguien la ayude, que alguien escuche, que alguien se preocupe por vos, porque realmente sentís que no existís, ¿entendés? Y ser una criatura y sentir que no existís es muy grave. Es muy difícil, y no es que me pasó solo a mí, esto le pasa a muchísima gente. Entonces, el rol de los educadores y los padres es fundamental, y también no solo los padres de infancias gordas, no solo los padres, sino los padres de cualquier niño o niña, porque, por ejemplo, sucede mucho que los niños replican lo que escuchan en la casa, entonces capaz que ven a su compañerito gordo, y le empiezan a decir de todo, pero porque capaz que los padres estaban hablando y escuchando, y toda esa cadena. O sea, muchas de las discriminaciones surgen de la mesa familiar. Exacto. Entonces, y eso es importante, que hoy me decías esto de que me decían gorda de mierda, o negro de mierda, o todas esas expresiones. Cuando alguien le dice a otra persona gorda de mierda, y sobre todo lo que es gorda también, no es solo un mensaje para mí, para la gorda que está en el espacio, es un mensaje para todos. Es un mensaje diciendo, si vos sos gordo, si vos pasás de peso, y si te leemos como gordo, vos también vas a vivir esto. Entonces, cuidado, quédate ahí. Entonces, no es solo un mensaje que afecta a la persona gorda en sí, nos afecta a todos. Nos pone en un lugar donde tenemos que mantenernos a raya, porque sabemos los privilegios que perdemos y sabemos todo lo que vamos a vivir, porque lo estamos haciendo incluso, si dejamos de ser flacos. Antes te odiabas, una última pregunta. ¿Hoy te sentís feliz con tu cuerpo?
Sí, sí. La verdad es que esto fue muy difícil y siempre que lo digo es como me emociono. Pero sí, me siento feliz. Sigo aprendiendo, o sea, estoy aprendiendo a relacionarme con mi cuerpo, a aceptar que hay días que tal vez no me gusta como me veo, pero no significa que valga menos por eso. Sí, hoy me quiero, hoy tengo una buena autoestima, hoy sé lo que valgo y también sé que no merecía todo lo que pasé por gorda y que mi cuerpo no determina quién soy. Por más que haya un balance en la sociedad que diga este es mejor y este es peor, sí, hoy me quiero y me cuido mucho y trato de cuidarme mucho. Ha sido un placer. Pasó con nosotros Flor Alegre, activista gordo, y bueno, gracias Maggie. Maggie Artigues, está Lautaro también y Agustín acompañándonos en la producción. Hasta nuestro próximo encuentro.